Has llegado al canal donde las sombras siempre están presentes. Aquí escucharás historias que te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que te rodea. Antes de iniciar, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Ahora sí, comencemos. Hay trabajos que la gente común no entiende. Empleos que requieren valor, no solo para enfrentar la oscuridad, sino para lidiar con cosas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver durante el día. Los cementerios, por ejemplo, no son solo lugares donde descansan los que ya no están con nosotros. Son espacios llenos de historias, de memorias, de energías que a veces no saben cómo irse. Y cuando trabajas allí de noche, cuando el silencio se vuelve tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir, te das cuenta de que no estás completamente solo. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y vivo en Puebla, México. Durante los últimos 5 años, he trabajado como vigilante nocturno en el Cementerio Municipal de San José. Es un trabajo que no muchos quieren hacer, pero que alguien tiene que realizar. El sueldo es decente y después de perder mi empleo en la fábrica textil, no tenía muchas opciones. Al principio pensé que sería fácil. Solo caminar por los senderos, revisar que todo esté en orden, asegurarme de que nadie entre a hacer travesuras o a robar las flores y adornos de las tumbas. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas que, según creía, pasarían volando mientras escuchaba música en mi celular y bebía café para mantenerme despierto. Pero los cementerios de noche son diferentes, muy diferentes. La primera semana fue tranquila. Caminaba con mi linterna, revisaba los portones, me sentaba en la pequeña oficina que está junto a la entrada principal. El lugar es grande, tiene más de 3000 espacios, algunos muy antiguos, de familias que llevan generaciones enterradas ahí. Hay mausoleos elegantes de mármol, tumbas sencillas con cruces de madera y una sección nueva donde están los nichos más modernos. Durante el día, con el sol brillando y la gente visitando a sus seres queridos, el cementerio se siente normal. Las flores coloridas, las conversaciones en voz baja, los niños corriendo entre las tumbas mientras sus padres limpian las lápidas. Pero cuando cae la noche, cuando las últimas visitas se van y los portones se cierran, algo cambia en el ambiente. La segunda semana empecé a notar cosas extrañas, sonidos que no podía explicar. Al principio pensé que eran gatos callejeros o ratas grandes. El cementerio está lleno de árboles viejos y arbustos donde los animales pueden esconderse, pero estos sonidos eran diferentes. Pasos lentos sobre la grava, como si alguien caminara con cuidado, tratando de no hacer ruido. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché claramente el sonido de alguien llorando. Era un llanto suave, casi como un susurro, pero definitivamente era una persona. Seguí el sonido con mi linterna, caminando entre las filas de tumbas, pero no encontré a nadie. El llanto se detuvo tan pronto como me acerqué al área donde creía que venía. Pensé que tal vez era mi imaginación. El cansancio, la soledad, el ambiente del lugar. Es fácil que la mente te juegue trucos cuando estás solo en la oscuridad durante horas. Pero la siguiente noche pasó algo que no pude ignorar. Estaba en la oficina, tomando mi café de las 3 de la mañana cuando vi una luz moviéndose entre las tumbas de la sección vieja. No era la luz amarilla de una linterna, sino algo más tenue, casi azulado. Me levanté rápidamente, tomé mi linterna y salí a investigar. La luz se movía lentamente, como si alguien estuviera caminando con una vela encendida. Pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas secas y el olor a tierra húmeda que siempre hay en los cementerios, sin importar si ha llovido o no. Durante las siguientes noches las cosas se pusieron más intensas. Empecé a escuchar voces, no palabras claras, sino murmullos, como conversaciones lejanas que no podía entender. A veces venían de diferentes direcciones al mismo tiempo, como si hubiera grupos de personas dispersos por todo el cementerio, hablando entre ellos en voz muy baja. Una madrugada, mientras caminaba por el sendero principal, sentí que alguien me tocó el hombro.
Me volteé tan rápido que casi me caigo, pero no había nadie detrás de mí. El toque había sido suave pero firme, como cuando alguien quiere llamar tu atención sin asustarte. Pero yo estaba completamente solo. Esa fue la noche que empecé a considerar renunciar. Tengo familia que mantener, mi esposa María y mis 2 hijos. Pero por primera vez en mi vida, sentí un miedo real, profundo, que me llegaba hasta los huesos. Sin embargo, necesitaba el trabajo. Los empleos no son fáciles de conseguir, especialmente a mi edad, y pagaba mejor que la mayoría. Decidí quedarme, pero empecé a llevar un rosario en el bolsillo y a rezar en voz baja mientras hacía mis rondas. Mi abuela siempre decía que los muertos no hacen daño, que solo están perdidos y necesitan ayuda para encontrar su camino. Pero a medida que pasaban las noches empecé a dudar de sus palabras. La cosa más extraña que había pasado hasta ese momento ocurrió un viernes por la noche. Eran casi las 4 de la mañana cuando escuché música. No era música moderna, sino algo muy viejo, como esas canciones que mi abuelo solía escuchar en su radio antigua. La melodía venía de la sección más antigua del cementerio, donde están enterradas las familias más viejas de la ciudad. Caminé hacia allá, siguiendo la música, y mientras me acercaba pude distinguir que era un vals, una pieza triste y hermosa que parecía salir de la tierra misma. Cuando llegué al área donde sonaba más fuerte, la música se detuvo de repente, como si alguien hubiera apagado un radio, pero lo que me dejó helado no fue que la música se detuviera, sino lo que vi cuando iluminé con mi linterna la tumba que estaba justo frente a mí. La lápida estaba cubierta de flores frescas, rosas rojas, claveles blancos, margaritas amarillas, todas perfectamente arregladas como si alguien acabara de ponerlas ahí. Pero eso era imposible. El cementerio había estado cerrado desde las 6 de la tarde, y yo había pasado por esa misma área 2 horas antes durante mi ronda. No había flores entonces, estoy completamente seguro. Me acerqué para leer el nombre en la lápida. Decía Elena Vázquez de Morales, 1932-1987, amada esposa y madre. Las flores estaban tan frescas que aún tenían gotas de rocío, y su perfume era tan fuerte que me mareó un poco. Pero lo más extraño de todo era que la tierra alrededor de la tumba estaba perfectamente lisa, sin ninguna huella de pasos. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a María lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente alguien había entrado durante el día y yo no me había dado cuenta, que el miedo me estaba haciendo ver cosas que no existían. Quise creerle, pero en el fondo sabía que algo muy raro estaba pasando en ese cementerio. La siguiente noche, el sábado, decidí quedarme más tiempo cerca de la tumba de Elena. Llevé una silla plegable y me senté a unos metros de distancia, esperando a ver si pasaba algo. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Solo el sonido del viento entre los árboles y el ruido lejano de los carros en la carretera. Pero alrededor de las 3 de la mañana, empezó a hacer mucho frío. Un frío que no era normal, que parecía salir del suelo y subir por las piernas hasta llegar al pecho. Me puse mi chamarra, pero el frío seguía aumentando. Era como si estuviera parado junto a un refrigerador gigante con la puerta abierta. Entonces escuché pasos. Esta vez no eran pasos sobre la grava, sino sobre pasto. Pasos silenciosos pero claros. Alguien se acercaba caminando entre las tumbas. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el sonido, pero no vi a nadie. Los pasos se detuvieron. Esperé varios minutos sin moverme, conteniendo la respiración. De repente las flores que habían aparecido en la tumba de Elena la noche anterior comenzaron a marchitarse. No lentamente, como es natural, sino muy rápido, como si alguien estuviera acelerando el tiempo. En menos de 5 minutos, las flores hermosas y frescas se convirtieron en pétalos secos y marrones que se cayeron al suelo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando escuché una voz de mujer muy cerca de mi oído, que susurraba mi nombre. Roberto, Roberto. La voz era suave, triste, como si la persona estuviera muy cansada. Me levanté de la silla tan rápido que se cayó, y corrí hacia la oficina sin voltear atrás. Esa noche escribí mi renuncia.
Estaba decidido a entregarla el lunes por la mañana, pero cuando llegué a casa, mi hijo menor, Carlitos, de 8 años, tenía fiebre alta. María me dijo que necesitábamos dinero para llevarlo al doctor privado porque en el Seguro Social la cita era hasta dentro de 3 semanas. No podía renunciar. Mi familia me necesitaba. El domingo en la noche volví al cementerio, pero esta vez llevé agua bendita que le pedí al padre González de la iglesia de San Antonio. Le conté parte de lo que estaba pasando, sin entrar en muchos detalles para que no pensara que me estaba volviendo loco. Me dio el agua bendita y me dijo que rezara el Padre Nuestro cada vez que sintiera miedo. Durante las primeras horas del turno, todo parecía normal. Rocié el agua bendita alrededor de la oficina y en algunos lugares donde habían pasado cosas extrañas. Me sentía más tranquilo, más protegido. Pero alrededor de la medianoche, empezaron los problemas otra vez. Esta vez no fueron solo sonidos o voces. Esta vez vi claramente a una persona caminando entre las tumbas. Era una mujer mayor, vestida con ropa de color claro, que se movía muy lentamente entre las filas de lápidas. Llevaba algo en las manos, pero no podía distinguir qué era desde la distancia. Agarré mi linterna y salí a investigar. La mujer seguía caminando sin voltear a verme, como si no supiera que yo estaba ahí. Me acerqué cuidadosamente, tratando de no hacer ruido, pero cuando estaba a unos 20 metros de ella, desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Corrí al lugar donde la había visto por última vez. No había nada, solo una tumba muy vieja con una lápida tan gastada que no se podía leer el nombre. Pero en el suelo, justo frente a la tumba, había una vela blanca que se había apagado recientemente. La cera aún estaba tibia. Esa fue la primera vez que vi a alguien claramente. Después de esa noche, empecé a verlos con más frecuencia. Siempre eran personas mayores, hombres y mujeres que caminaban lentamente entre las tumbas, como si estuvieran buscando algo. Algunos llevaban flores, otros velas, y algunos solo caminaban con las manos vacías. Al principio me daba mucho miedo. Cada vez que veía a una de estas figuras el corazón se me aceleraba y las manos me temblaban. Pero después de varias noches, empecé a darme cuenta de que no me hacían daño. No se acercaban a mí, no trataban de asustarme. Simplemente hacían sus actividades y después desaparecían. Una noche decidí hablarle a una de estas figuras. Era un hombre mayor que había visto varias veces, siempre caminando hacia la misma tumba en la sección nueva del cementerio. Esta vez, en lugar de esconderme o alejarme, me acerqué y le dije: «Buenas noches, señor». El hombre se detuvo y me miró. Su cara era muy pálida, pero sus ojos eran amables. Me sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, como saludándome. Después siguió caminando hacia la tumba y desapareció cuando llegó ahí. Desde esa noche empecé a saludar a todas las figuras que veía. Algunos me ignoraban completamente, pero otros me devolvían el saludo con una sonrisa o un movimiento de cabeza. Me di cuenta de que no eran espíritus malvados o peligrosos. Eran personas que habían fallecido pero que seguían visitando el cementerio, probablemente para ver a sus seres queridos o para cuidar sus tumbas. Pero justo cuando empezaba a sentirme cómodo con estas apariciones, cuando creía que ya había visto todo lo que el cementerio podía mostrarme, pasó algo que cambió todo. Algo que me hizo entender que no todas las presencias en ese lugar eran tan pacíficas como había pensado. Fue una noche de martes, alrededor de las 4 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un sonido que nunca había oído antes. Era como si alguien estuviera rasguñando madera con las uñas, pero más fuerte, más desesperado. El sonido venía de la sección más antigua del cementerio, donde están los mausoleos más grandes. Me dirigí hacia allá con mi linterna, siguiendo el sonido. Mientras me acercaba, pude escuchar también una voz, pero esta vez no era suave ni triste como las otras. Esta voz sonaba angustiada, desesperada, como si la persona estuviera pidiendo ayuda. Cuando llegué al área donde venía el sonido, lo que vi me dejó paralizado del miedo. Había una mujer joven, de unos 25 años, golpeando desesperadamente la puerta de uno de los mausoleos más antiguos. Pero no golpeaba desde afuera, sino desde adentro.
Sus manos pasaban a través de la puerta de mármol como si fuera agua, pero el sonido que hacía era completamente real, fuerte y desesperado. La mujer llevaba un vestido blanco muy sucio y rasgado. Su pelo largo y oscuro estaba enredado, lleno de tierra. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban llenos de terror, de una desesperación tan profunda que me llegó hasta el alma. Me miró directamente y gritó: «Ayúdame. No puedo salir, por favor, ayúdame». No pude moverme. Mis piernas se quedaron como piedras. Nunca había visto tanto miedo en los ojos de una persona, ni siquiera cuando estaba viva. Esta mujer no era como las otras apariciones pacíficas que había visto. Algo muy malo le había pasado. Algo que la mantenía atrapada en ese lugar. Traté de hablarle, de decirle que todo estaría bien, pero no me salían las palabras. Ella siguió golpeando la puerta desde adentro, cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. El sonido llenaba todo el cementerio, un ruido horrible que parecía salir de las entrañas de la tierra. De repente ella se detuvo. Se quedó quieta mirándome fijamente y susurró algo que no pude entender. Después se desvaneció, pero el eco de sus golpes siguió resonando durante varios minutos más. Esa noche no terminé mi turno. Me fui corriendo a la casa, temblando, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Le conté todo a María, cada detalle, sin importarme si pensaba que me estaba volviendo loco. Necesitaba que alguien supiera lo que había visto. María me abrazó y me dijo que tal vez debía buscar ayuda, que tal vez el trabajo me estaba afectando más de lo normal. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Esa mujer, ese terror en sus ojos, la desesperación en su voz, no era producto de mi imaginación. Al día siguiente no pude dormir. No podía dejar de pensar en ella, en sus ojos llenos de miedo. Decidí ir a la biblioteca municipal para investigar sobre el cementerio, sobre su historia, sobre las personas que estaban enterradas allí. Si iba a seguir trabajando en ese lugar, necesitaba entender qué estaba pasando. La bibliotecaria, la señora Carmen, me ayudó a buscar información. Encontramos archivos viejos, registros de entierros, noticias de periódicos antiguos, y ahí, en un periódico de 1987, encontré lo que estaba buscando. El titular decía: «Joven desaparece misteriosamente en el centro de la ciudad». La foto era pequeña y en blanco y negro, pero reconocí inmediatamente el rostro. Era ella, la mujer que había visto golpeando la puerta del mausoleo desde adentro. Su nombre era Patricia Ríos. Tenía 24 años y había desaparecido una noche cuando salía de su trabajo en una oficina del centro. Nunca encontraron su cuerpo. La investigación se cerró después de varios meses sin pistas. Sus padres pusieron anuncios en el periódico durante años, ofreciendo recompensas por información, pero nunca supieron qué le había pasado a su hija. Pero lo más perturbador del artículo era la fecha de su desaparición: 15 de octubre de 1987. Esa era exactamente la fecha que estaba grabada en el mausoleo donde la había visto atrapada. Esa noche volví al cementerio con una misión diferente. Ya no era solo un vigilante haciendo su trabajo. Era alguien que había visto el sufrimiento de un alma perdida y quería ayudarla. Llevé flores, una vela y una pequeña botella de agua bendita. Cuando llegué al mausoleo todo estaba tranquilo. Puse las flores frente a la puerta, encendí la vela y recé el Padre Nuestro en voz alta. Le hablé a Patricia, le dije que sabía quién era, que había leído sobre su desaparición, que no estaba sola. Durante las primeras horas no pasó nada. Pero alrededor de las 3 de la mañana, cuando estaba empezando a pensar que tal vez no volvería a aparecerse, escuché su voz otra vez. Esta vez no gritaba. Hablaba suavemente, como si estuviera muy cansada. «Nadie me buscó aquí», me dijo. «Nadie pensó que estaría aquí». Me acerqué al mausoleo y le pregunté qué le había pasado, por qué estaba en ese lugar. Su respuesta me heló la sangre. Me trajeron aquí contra mi voluntad. Alguien que conocía a mi familia. Alguien que tenía las llaves. Me escondieron donde nadie me buscaría. Llevo más de 30 años tratando de que alguien me encuentre, pero nadie viene de noche, solo tú.
Le pregunté quién había sido, pero ella no me lo dijo. Solo me repitió una y otra vez que necesitaba que alguien supiera la verdad, que su familia merecía saber qué le había pasado. Durante las siguientes noches, Patricia me contó más detalles. Me explicó que había estado caminando a su casa después del trabajo, cuando alguien se le acercó en un carro, alguien que conocía y en quien confiaba. La llevó al cementerio con engaños, diciéndole que necesitaba mostrarle algo importante. Una vez allí, pasó algo terrible. Patricia no me quiso contar exactamente qué, pero por su manera de hablar y la tristeza en su voz, pude imaginar que había sido algo muy malo. La persona que la llevó se deshizo de ella escondiéndola en el mausoleo de una familia muy importante de la ciudad, gente que tenía poder y dinero. El mausoleo tiene una cámara secreta, me explicó Patricia, detrás de la pared del fondo. Ahí me pusieron junto con otras cosas que querían esconder. Pero yo no pude irme como debía. Algo me mantiene aquí, atada a este lugar. Durante una semana completa, Patricia y yo hablamos todas las noches. Me contó sobre su vida, sobre sus sueños, sobre la familia que la extrañaba. También me habló de otras personas que había visto en el cementerio, almas perdidas como ella, que no habían podido encontrar la paz. Pero lo más importante que me dijo fue esto: si alguien encontrara mi cuerpo y me diera un entierro digno, yo podría descansar. Podría reunirme con mis padres que ya están del otro lado esperándome. Esa información me puso en una situación muy difícil. ¿Cómo podía yo, un simple vigilante, investigar algo que la policía no había podido resolver hace más de 30 años? ¿Cómo podía acceder al mausoleo de una de las familias más poderosas de la ciudad? Pero Patricia seguía apareciendo cada noche, cada vez más triste, más desesperada. Me di cuenta de que si no hacía algo, ella seguiría atrapada para siempre en ese lugar. Y eso no era justo. Nadie merecía sufrir tanto tiempo, especialmente alguien que había sido víctima de una injusticia tan grande. Decidí que tenía que intentarlo, no por mí, sino por ella, por Patricia, por su familia y por todas las almas perdidas que vagaban por ese cementerio sin poder encontrar la paz. Una noche, después de hablar con Patricia, me armé de valor y me dirigí al mausoleo con herramientas que había traído de mi casa: un martillo, un cincel, una palanca pequeña. Si había una cámara secreta detrás de la pared del fondo, yo la iba a encontrar. Trabajé durante 3 horas, con mucho cuidado de no hacer demasiado ruido. La pared del fondo del mausoleo era de mármol, pero detrás había una construcción más simple, de ladrillo y cemento. Poco a poco, logré hacer un agujero lo suficientemente grande para meter la linterna y ver qué había del otro lado. Lo que encontré confirmó todo lo que Patricia me había dicho, y mucho más. Había una habitación pequeña, húmeda y fría. En el suelo vi varios objetos: ropa vieja, zapatos, algunas joyas, y en una esquina, envueltos en mantas muy deterioradas, los restos de lo que claramente era una persona. Pero no era solo Patricia. Había más restos, de al menos otras 2 personas. Mi linterna temblaba en mi mano mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Patricia tenía razón. Alguien había usado ese lugar como escondite para cosas que no quería que se encontraran. Y no había sido solo una vez. Salí del mausoleo corriendo y vomité detrás de uno de los árboles grandes. Nunca había visto algo así. Nunca había imaginado que algo tan horrible pudiera estar escondido en el lugar donde trabajaba todas las noches. Patricia apareció a mi lado mientras yo trataba de recuperar el aliento. «Ahora lo has visto», me dijo con una tristeza infinita. «Ahora entiendes por qué no puedo irme. No soy la única que está atrapada aquí. Somos varias, y todas merecemos que nos encuentren, que nuestras familias sepan la verdad». Le pregunté quién había hecho eso. ¿Quién era la persona que había usado el mausoleo como escondite? Su respuesta me dejó sin palabras. Era el cuidador anterior del cementerio, don Eugenio Morales. Trabajó aquí durante más de 20 años. Tenía las llaves de todos los mausoleos, conocía cada rincón de este lugar y conocía a muchas familias de la ciudad porque había enterrado a sus parientes. Don Eugenio. Recordé haber escuchado ese nombre cuando empecé a trabajar.
Algunos de los empleados más viejos lo mencionaban de vez en cuando, siempre con respeto. Decían que había sido un hombre muy dedicado, que cuidaba el cementerio como si fuera su propia casa. Él nos traía aquí con diferentes excusas, continuó Patricia. A mí me dijo que mi tía había dejado algo importante en el mausoleo de su familia antes de irse. A las otras les contó historias similares. Una vez que estábamos aquí, pasaban cosas terribles, y después nos escondía para que nadie nos encontrara. Patricia me explicó que don Eugenio había hecho esto durante años, siempre eligiendo a mujeres jóvenes que no tenían mucha familia o que venían de otros lugares, personas que no serían buscadas con mucha intensidad o cuya desaparición se podría explicar de otras maneras. Murió hace 10 años, me dijo Patricia. Pero antes de irse, selló mejor la entrada secreta para asegurarse de que nadie nos encontrara. Pensó que con él desaparecería todo rastro de lo que había hecho. Esa noche no pude seguir trabajando. Me quedé sentado en la oficina, temblando, tratando de decidir qué hacer con lo que había descubierto. Era demasiado grande para manejarlo solo, pero también sabía que si no hacía algo, Patricia y las otras seguirían atrapadas para siempre. Al día siguiente fui a la policía. Le conté todo al comandante Ramírez, desde las apariciones hasta lo que había encontrado en el mausoleo. Al principio pensó que me había vuelto loco, pero cuando le mostré las fotos que había tomado con mi celular de los restos y los objetos, su actitud cambió completamente. Esto es muy serio, Roberto, me dijo. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de varios casos de personas desaparecidas que nunca se resolvieron. Vamos a necesitar que nos ayudes con la investigación. Durante las siguientes semanas, el cementerio se llenó de policías, peritos, investigadores. Cerraron la sección donde estaba el mausoleo y trabajaron día y noche para sacar todas las evidencias. Encontraron los restos de Patricia y de otras 3 mujeres jóvenes, junto con pertenencias personales que ayudaron a identificarlas. Las familias fueron notificadas. Después de tantos años sin saber qué había pasado con sus hijas, hermanas, esposas, finalmente tenían respuestas. Fue doloroso para ellos, pero también fue un alivio poder darles un entierro digno y saber la verdad. Patricia se me apareció una última vez, la noche antes de que fuera enterrada en una tumba nueva que su familia había comprado. Gracias, Roberto, me dijo. Por primera vez en más de 30 años me siento en paz. Ya puedo irme tranquila, sabiendo que mi familia sabe la verdad y que las otras chicas también van a descansar. La vi sonreír por primera vez desde que la conocía. Era una sonrisa triste pero llena de gratitud. Después se desvaneció lentamente, como humo que se lleva el viento, y supe que ya no la volvería a ver. El caso se volvió muy famoso en la ciudad. Los periódicos escribieron sobre el vigilante que habló con los muertos y sobre los crímenes de don Eugenio. Algunos me decían que era un héroe, otros pensaban que estaba loco. Pero a mí no me importaba lo que dijera la gente. Lo único que me importaba era que había hecho lo correcto. Después de todo lo que pasó, me ofrecieron cambiarme a un trabajo de día en las oficinas municipales. Mejor sueldo, horarios normales, sin más noches en el cementerio. Pero decidí quedarme. Alguien tiene que cuidar ese lugar. Y ahora entiendo que mi trabajo es más importante de lo que pensaba. Desde entonces el cementerio ha estado más tranquilo. Sigo viendo apariciones de vez en cuando, pero ya no son almas perdidas y desesperadas. Son personas que vienen a visitar a sus seres queridos, que cuidan sus tumbas, que encuentran paz en ese lugar. Y cuando las veo las saludo con respeto porque ahora entiendo que la muerte no es el final de todo, sino solo el comienzo de otra forma de existir. María ya no se preocupa tanto por mi trabajo. Mis hijos me ven con orgullo, sabiendo que su papá ayudó a que se hiciera justicia, y yo duermo mejor por las mañanas, sabiendo que Patricia y las otras chicas finalmente descansan en paz. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a María. Algunas noches, cuando camino por los senderos del cementerio, siento que alguien me acompaña. No es una presencia amenazante o triste. Es algo protector, como si las almas que ayudé a liberar ahora me cuidaran a mí mientras hago mi trabajo. Y de vez en cuando, en las noches más silenciosas,
Escucho una voz suave que me dice: «Gracias, Roberto. Gracias por no tener miedo de ayudarnos». Es Patricia. Aunque ya encontró la paz, a veces regresa para recordarme que hice algo bueno, algo importante, y eso me da fuerzas para seguir cuidando el cementerio, para seguir respetando a los que ya no están con nosotros, y para estar atento por si alguna otra alma perdida necesita mi ayuda, porque he aprendido que los cementerios no son lugares de miedo, son lugares de memoria, de amor, de respeto hacia los que nos precedieron. Y trabajar ahí de noche no es solo vigilar tumbas y lápidas, es cuidar las historias de personas que una vez vivieron, amaron, sufrieron y soñaron como nosotros, y si alguna vez esas historias necesitan ser contadas, si alguna injusticia necesita ser corregida, entonces mi trabajo es escuchar, creer y actuar. Porque todos merecemos descansar en paz, y todos merecemos que alguien recuerde nuestra historia. Esta es la verdad de lo que viví durante mis años como vigilante nocturno en el cementerio municipal de San José. Una historia que cambió mi vida y me enseñó que el valor no siempre viene de no tener miedo, sino de hacer lo correcto a pesar del miedo. Y si algún día ustedes se encuentran en una situación donde pueden ayudar a alguien que ya no puede ayudarse a sí mismo, espero que recuerden esta historia y encuentren el valor para hacer lo que es justo, porque al final, todos somos solo personas tratando de encontrar nuestro camino, ya sea en este mundo o en el siguiente. A veces pienso que la noche no es solo la ausencia de luz. La noche es como un velo que cubre todo lo que no queremos ver durante el día. Cuando el sol se esconde, las calles cambian, la gente cambia, y hay cosas que salen a respirar en la oscuridad. Cosas que prefieren el silencio y las sombras. Yo solía creer que conocía mi ciudad, que sabía por dónde manejar y a quién recoger, pero la verdad es que uno nunca conoce realmente un lugar hasta que lo recorre en la madrugada, cuando las luces de los postes apenas alcanzan a iluminar las esquinas y los callejones se ven como bocas abiertas esperando tragarse algo. Lo que voy a contarles me pasó hace 6 meses, y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Hay noches en las que todavía despierto sudando, sintiendo que alguien me observa desde el asiento trasero de mi carro. Esta es mi historia, y juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Me llamo Miguel Ángel Herrera Sánchez, tengo 32 años y nací aquí en Puebla. Llevo 4 años manejando para Uber, desde que perdí mi trabajo en la fábrica textil. Al principio solo manejaba de día, pero las cuentas no daban y mi esposa Claudia estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Los turnos nocturnos pagan mejor, mucho mejor, 3 veces más que de día, a veces hasta 4. Así que empecé a salir a las 10 de la noche y regresaba a casa cuando ya estaba amaneciendo, con los ojos rojos y el cuerpo cansado, pero con suficiente dinero para pagar la renta y comprar las cosas del bebé. Las primeras semanas fueron tranquilas. Recogía principalmente a gente saliendo de los bares, algunos borrachos, otros solo cansados. También taxeaba a enfermeras que terminaban sus turnos en el hospital, a panaderos que iban a empezar el suyo, gente normal haciendo su vida. Me acostumbré rápido al ritmo de la noche. Aprendí qué calles evitar, dónde había retenes de policía, cuáles zonas eran más peligrosas. Compré un termo grande para el café y siempre llevaba algo de música suave para no quedarme dormido en los semáforos, pero todo cambió una noche de marzo. Era jueves. Me acuerdo perfectamente porque Claudia me había mandado un mensaje diciéndome que el bebé se había movido mucho ese día. Yo le contesté con un corazón y seguí manejando. Eran las 2:30 de la madrugada, y ya estaba pensando en hacer solo un par de viajes más antes de irme a casa. La aplicación sonó, y vi que alguien pedía un viaje desde una colonia que no conocía muy bien. Estaba en las afueras de la ciudad, casi saliendo hacia la carretera. El destino era el centro, así que el viaje era largo y bien pagado. Acepté sin pensarlo mucho. Tardé unos 20 minutos en llegar al punto de recogida. Era una calle oscura sin comercios, solo casas viejas con las luces apagadas. Algunos perros ladraban a lo lejos. Estacioné justo donde la aplicación me indicaba y esperé. Pasó 1 minuto, luego 2. Miré el teléfono para verificar que estaba en el lugar correcto.
Justo cuando iba a marcar para preguntar dónde estaba el pasajero, vi una figura que se acercaba caminando desde una de las casas. Era un hombre, o eso creía al principio. Caminaba despacio, muy despacio, como si le doliera cada paso. Vestía una chamarra negra con la capucha puesta, aunque no hacía tanto frío. No podía verle la cara. Algo en mi estómago se retorció, una sensación rara que nunca había sentido antes. Era como si mi cuerpo me estuviera advirtiendo que arrancara el carro y me fuera de ahí. Pero necesitaba el dinero. Y además, yo no era de los que se dejaban llevar por nervios tontos. El hombre llegó hasta mi carro y se quedó parado junto a la puerta trasera sin abrir. Solo se quedó ahí, inmóvil. Bajé un poco la ventanilla del copiloto. ¿Usted pidió el Uber?, pregunté. Mi voz sonó más nerviosa de lo que quería. El hombre no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos largos, eternos. Luego asintió con la cabeza, muy despacio, y finalmente abrió la puerta trasera y se subió. El carro se movió un poco con su peso. Se sentó justo atrás de mí, en el lado del conductor, que era lo peor porque no podía verlo bien por el espejo retrovisor sin voltear completamente. «Al centro, ¿verdad?», le pregunté tratando de sonar amigable. Yo siempre intentaba ser cordial con los pasajeros, aunque fuera de madrugada. Silencio, absoluto silencio, ni un sí, ni un no, nada. Solo podía escuchar una respiración lenta, pesada. Miré por el espejo retrovisor, pero la capucha le cubría casi toda la cara. Solo pude distinguir su barbilla y sus labios, que estaban muy pálidos, casi grises. Arranqué el carro. Mientras más rápido terminara ese viaje, mejor. Puse un poco de música, algo suave de marimba que usualmente ayudaba a romper el silencio incómodo, pero esta vez no funcionó. La tensión dentro del carro era tan densa que sentía que me costaba respirar. Bajé tantito mi ventana para que entrara aire fresco. Llevábamos unos 10 minutos de camino cuando noté algo extraño en el espejo. El hombre no se había movido ni un centímetro desde que se subió. Seguía en la misma posición, completamente rígido, con las manos sobre sus piernas. Y su respiración, esa respiración lenta y profunda, parecía llenar todo el carro. Era el único sonido además de la música y el motor. ¿Todo bien atrás?, pregunté solo por decir algo, por romper ese silencio tan pesado. Nada, ni una palabra. Pero en el espejo vi que sus labios se movieron como si estuviera susurrando algo que yo no podía escuchar. Me dio escalofríos. Decidí concentrarme en manejar. Solo tenía que llegar al centro, dejar a este tipo raro y listo. Ya después me tomaría un descanso, tal vez un café bien cargado para calmar los nervios. Tomé la avenida principal que me llevaría directo al centro. Había muy pocos carros a esa hora, casi ninguno. Los semáforos cambiaban de verde a rojo, iluminando el interior de mi carro con sus luces de colores. Fue en uno de esos semáforos, cuando la luz roja bañó el interior del carro, que lo vi en el espejo retrovisor. Vi sus ojos. O más bien, vi el lugar donde deberían estar sus ojos. Porque lo que vi no eran ojos normales. Eran 2 agujeros negros completamente oscuros, sin brillo, sin vida. Como si alguien hubiera cavado 2 túneles profundos en su cara. Y esos agujeros me estaban mirando fijamente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me empezaron a sudar y tuve que apretar el volante con más fuerza para que no se me resbalaran. Traté de convencerme de que era solo la luz roja, que eran las sombras jugándome una mala pasada, que estaba cansado y mi mente me estaba engañando. Pero cuando el semáforo cambió a verde y aceleré, volví a mirar por el espejo, y ahí seguían esos agujeros oscuros, clavados en mí. Intenté hablar de nuevo, aunque mi garganta estaba tan seca que apenas me salían las palabras. Oiga, ¿está seguro que quiere ir al centro? Porque puedo dejarlo en otro lado si necesita. Por primera vez desde que se subió, el hombre habló. Su voz era extraña, como rasposa, como si no hubiera usado su garganta en mucho tiempo. Las palabras salían lentas, separadas unas de otras. No, sigue manejando, todavía no llegamos. Algo en la forma en que lo dijo me heló la sangre. No era una petición, era una orden. Y había algo más, algo en el tono que me hizo sentir que no estaba hablando de llegar al centro.
Estaba hablando de otra cosa, de algo que yo no entendía pero que me aterraba. Seguí manejando. Ya no sabía qué más hacer. Pensé en detenerme y pedirle que se bajara, inventar cualquier excusa, pero tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo hacía. Ese miedo era diferente a todo lo que había sentido antes. No era miedo a que me robaran o me golpearan. Era un miedo más profundo, más primitivo, como el que deben sentir los animales cuando saben que hay un depredador cerca. Las calles empezaron a cambiar. Me di cuenta de que había tomado una salida equivocada, o tal vez no. Ya no estaba seguro. Los edificios se veían más viejos, más abandonados. Las luces de los postes parpadeaban o directamente no funcionaban. No había absolutamente nadie en las calles, ni un alma. Era como si la ciudad entera se hubiera vaciado y solo quedáramos él y yo en ese carro, moviéndonos por calles fantasmas. ¿Sabe qué?, dije tratando de sonar firme aunque me temblaba la voz. Creo que me perdí. Voy a usar el GPS para... No te perdiste, me interrumpió con esa voz horrible. Estás exactamente donde tienes que estar. El pánico me invadió por completo. Miré la aplicación del teléfono desesperado buscando el botón de emergencia, pero mis manos temblaban tanto que no podía tocarlo bien, y entonces en el espejo lo vi inclinarse hacia adelante. Se estaba acercando. Podía sentir su aliento en mi nuca, frío, tan frío que era como si el aire acondicionado estuviera prendido al máximo aunque yo no lo había encendido. Hace mucho tiempo que espero. Susurró ahora más cerca, mucho más cerca. Cada noche espero, y cada noche pasan de largo, pero tú te detuviste, tú aceptaste. No entendía nada de lo que decía, pero tampoco quería entender. Solo quería salir de ahí. Pisé el acelerador a fondo. El carro aceleró bruscamente, y las llantas rechinaron. Tenía que llegar a algún lugar con gente, con luz, con policías, con cualquier cosa que fuera normal y me sacara de esta pesadilla, pero mientras más rápido manejaba, más oscuras se volvían las calles. Era imposible, pero estaba pasando. Las pocas luces que había empezaron a apagarse una por una conforme yo pasaba debajo de ellas. La oscuridad nos perseguía, o más bien nos estaba tragando. Miré el velocímetro y marcaba 120 kilómetros por hora, pero sentía como si apenas me estuviera moviendo, como si el carro estuviera atascado en algo invisible. No puedes huir, dijo el hombre, y ahora su voz sonaba diferente, más profunda, como si no fuera solo una voz sino varias hablando al mismo tiempo. Este viaje no termina hasta que yo lo decida. Giré bruscamente en una esquina sin poner direccional, pensando que tal vez podía confundirlo, perderlo de alguna manera aunque eso no tuviera sentido porque estaba dentro del carro conmigo. Las llantas chillaron y el carro se inclinó peligrosamente, pero logré controlarlo. Seguí manejando sin rumbo, doblando en cada esquina que veía, tratando de regresar a alguna zona que reconociera. Entonces vi algo adelante, una luz, una sola luz brillando en medio de toda esa oscuridad. Era una gasolinera vieja, de esas que ya casi no existen, con solo 2 bombas y un pequeño local. Había un hombre adentro, podía verlo a través del vidrio. Gente real. Ayuda. Aceleré hacia allá con todo lo que el carro daba, pero cuando estaba a punto de llegar a solo unos metros, la luz de la gasolinera empezó a parpadear. Una vez, 2 veces, y luego se apagó completamente. La gasolinera desapareció. No quedó nada. Solo un lote baldío con hierba crecida y basura. Solté un grito de desesperación y seguí manejando. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Pensé en Claudia, en mis hijos, en mi casa. Pensé en que tal vez nunca volvería a verlos. ¿Por qué yo? Logré preguntar entre sollozos. ¿Qué quiere de mí? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Podía sentirlo sonriendo atrás de mí aunque no lo veía. Finalmente habló. Necesito que entiendas algo. Esta ciudad tiene hambre. Siempre ha tenido hambre. Y yo soy quien la alimenta. Cada cierto tiempo, alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que pagar. No, repetía yo sin control. Yo tengo familia, tengo hijos, por favor, por favor. Todos tienen algo, respondió con indiferencia. Eso no cambia nada. Aceptaste el viaje, abriste la puerta. Ahora el viaje tiene que terminar.
Miré al frente y lo que vi me quitó hasta el último pedazo de esperanza que me quedaba. La calle por la que venía manejando ya no era una calle. Era un camino de tierra que se hacía cada vez más angosto. A los lados no había casas ni edificios. Solo una neblina espesa que parecía moverse, que parecía estar viva. Y al final del camino, a lo lejos, había algo grande, algo oscuro, como una boca gigante esperando. Frené el carro de golpe. Las llantas derraparon y el carro se detuvo en medio del camino. No podía seguir adelante. Simplemente no podía. «Sigue», ordenó él. «No», dije, aunque mi voz era apenas un susurro. Entonces sentí sus manos en mis hombros. Eran manos frías, tan frías que quemaban. Me apretó con una fuerza inhumana y acercó su boca a mi oído. «No tienes opción». Mis manos se movieron solas hacia el volante. Mis pies presionaron el acelerador sin que yo quisiera. Mi cuerpo ya no me obedecía. El carro empezó a avanzar lentamente hacia esa oscuridad del final del camino. Yo luchaba por recuperar el control, pero era inútil. Era como si fuera un títere y alguien más estuviera moviendo los hilos. La neblina empezó a entrar al carro por las ventanas, aunque éstas estaban cerradas. Era una neblina fría y húmeda que olía a tierra mojada y a algo más, algo podrido. Llenó el carro completamente hasta que ya no pude ver nada, ni siquiera el tablero. Solo esa oscuridad blanca y espesa. Lo último que recuerdo con claridad es su voz, susurrando una y otra vez las mismas palabras. El viaje nunca termina. El viaje nunca termina. El viaje nunca termina. Y luego nada. Desperté con el sol pegándome directo en la cara. Me dolía todo el cuerpo como si me hubieran golpeado. Tardé varios segundos en darme cuenta de dónde estaba. Seguía en mi carro, pero estaba estacionado en una calle normal, una que reconocía perfectamente. Era la misma calle donde había recogido al pasajero la noche anterior. Me revisé el cuerpo con desesperación. Estaba bien, sin heridas, sin nada. El carro también estaba bien. Revisé el asiento trasero y estaba vacío, completamente vacío. Tomé mi teléfono con las manos todavía temblando. Eran las 7 de la mañana. Tenía como 20 llamadas perdidas de Claudia y varios mensajes preguntando dónde estaba, si me había pasado algo. Revisé la aplicación de Uber. El viaje de anoche aparecía como completado. El pasajero me había dado 5 estrellas y no había dejado ningún comentario. Cobré el viaje normalmente. Todo parecía normal en la pantalla. Pero yo sabía que nada de eso había sido normal. Arranqué el carro y manejé a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, Claudia salió corriendo a abrazarme. Estaba llorando. Me dijo que había estado llamándome toda la noche, que mi teléfono no entraba, que había estado a punto de llamar a la policía. Le dije que me había quedado sin batería y que me había quedado dormido en el carro, que lo sentía mucho. No podía contarle la verdad. ¿Quién me creería? Los primeros días intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación por el cansancio. Tal vez me había quedado dormido mientras manejaba y había soñado todo. Pero había detalles que no podía explicar. El viaje estaba registrado. Había manejado más de 100 kilómetros según la aplicación, aunque el punto de inicio y el final estaban a solo 10 kilómetros de distancia. Y en mi carro había un olor extraño que no se quitaba con nada. Ese olor a tierra mojada y a algo podrido. Intenté volver a trabajar una semana después. Necesitaba el dinero, pero no podía. Cada vez que aceptaba un viaje nocturno, las manos me empezaban a sudar. El corazón se me aceleraba. No podía respirar bien. Tuve que empezar a manejar solo de día, lo que significaba ganar mucho menos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que empecé a notar después. Cada noche, sin importar dónde esté, a las 2:30 de la madrugada exactamente, mi teléfono suena. Es una notificación de Uber. Alguien está pidiendo un viaje desde esa misma calle, esa calle oscura de las afueras. El destino siempre es el centro, y el nombre del pasajero nunca aparece, solo dice pasajero. Al principio rechazaba la solicitud de inmediato, pero la notificación vuelve a sonar, una y otra vez, 10, 20, 30 veces seguidas hasta que tengo que apagar el teléfono. Y aún así, puedo escuchar la notificación en mi cabeza.
Ese sonido que ya se me grabó en el cerebro. He intentado desinstalar la aplicación. La desinstalo y al día siguiente aparece de nuevo en mi teléfono, como si nunca la hubiera borrado. He intentado cambiar de teléfono, pero en el teléfono nuevo pasa lo mismo. La aplicación aparece sola y las notificaciones empiezan. Hace 2 meses fui con un sacerdote. Le conté todo. Me miró con una mezcla de lástima y miedo. Me dijo que había cosas en este mundo que no tienen explicación, que hay puertas que una vez que se abren no se pueden cerrar. Me bendijo, me dio un rosario y me dijo que rezara. Rezo todos los días, pero las notificaciones siguen llegando. La semana pasada algo cambió. Las notificaciones ya no son solo a las 2:30 de la madrugada. Ahora llegan también a las 3, a las 4, a las 5. Cada vez son más frecuentes. Y el punto de recogida ya no es solo esa calle. Ahora aparece en diferentes lugares de la ciudad, pero siempre el mismo destino, siempre el centro. Claudia está preocupada. Me veo ojeroso, nervioso, asustado todo el tiempo. Le he dicho que es el estrés, que es el trabajo, pero ella sabe que hay algo más. Mis hijos me preguntan por qué ya no juego con ellos como antes. No tengo respuesta. ¿Cómo les explico que tengo miedo de quedarme dormido porque sueño con ese hombre de ojos vacíos? ¿Cómo les digo que cada vez que me subo a mi carro, siento que alguien está sentado en el asiento trasero, aunque esté vacío? Anoche pasó algo que me tiene completamente destruido. Estaba acostado tratando de dormir, cuando escuché un sonido que venía de afuera. Era el motor de un carro. Mi carro. Me levanté y corrí a la ventana. Mi carro estaba encendido en la calle con las luces prendidas. Pero yo tenía las llaves conmigo, en mi mesita de noche. Bajé corriendo, descalzo, y cuando llegué a la calle el carro se apagó solo. Las llaves seguían en mi mano. Revisé el carro completo. En el asiento del conductor, el que yo uso, había marcas de manos en el volante. Marcas húmedas, como si alguien con las manos mojadas lo hubiera estado agarrando. Toqué una de las marcas y estaba helada. Y ese olor, ese maldito olor a tierra mojada estaba más fuerte que nunca. Ya no sé qué hacer. He pensado en vender el carro, pero tengo miedo de que eso no cambie nada. He pensado en mudarme de ciudad, pero algo me dice que no importa a dónde vaya, las notificaciones me van a seguir. Porque no se trata del carro, ni del teléfono, ni de la aplicación. Se trata de mí. Yo acepté ese viaje. Yo abrí esa puerta. Esta madrugada, hace apenas unas horas, recibí una notificación diferente. No era una solicitud de viaje, era un mensaje dentro de la aplicación. Decía solo 3 palabras. Ya casi es hora. Ahora son las 2 de la mañana. Me quedan 30 minutos. No sé qué va a pasar cuando el reloj marque las 2:30. Estoy sentado en la sala de mi casa, con todas las luces prendidas, viendo a Claudia y a mis hijos dormir en la habitación. Los veo, y siento que mi corazón se parte en pedazos porque sé que algo va a pasar, algo va a cambiar. Y tengo la horrible certeza de que esta vez no voy a despertar en mi carro con el sol en la cara. El teléfono acaba de vibrar. Es una notificación. El pasajero está esperando. El viaje ha sido asignado. No puedo rechazarlo. El botón de rechazar ya no aparece. Solo está el botón de iniciar viaje. Mis piernas se están moviendo solas. Me estoy levantando del sillón. Estoy caminando hacia la puerta. Estoy tomando las llaves del carro. Y lo peor de todo es que una parte de mí, una parte oscura que no reconozco, quiere ir. Quiere subirse al carro y manejar hacia esa calle. Quiere terminar lo que empezó aquella noche. Alguien está tocando la puerta. Son las 2:30 en punto. Pero yo no he llamado a nadie. Nadie debería estar afuera a esta hora. Los toques continúan, más fuertes cada vez, y yo sé, con una certeza que me congela la sangre, que cuando abra esa puerta, él va a estar ahí, esperándome, sonriendo con esa boca sin ojos, porque el viaje nunca terminó, y esta vez no hay forma de escapar.